Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Es un tema del que nos cuesta hablar. En general, hablar de la sexualidad no es fácil. Es un tabú todavía hablar del cuerpo y reconocer todo lo que significa la corporalidad y entender las múltiples dimensiones de la sexualidad sigue siendo difícil, nos cuesta. No hablar desde las canciones, desde la música o desde la burla, no, de una manera pedagógica, respetuosa. Construida a partir de los valores y reconociendo toda la parte afectiva. Aún más hablar de abuso sexual porque es un delito. Y entonces a todos nos da un repudio y un reproche cuando escuchamos casos tan aberrantes como los que se asocian a la vulneración de menores de edad. Pero la gran pregunta del millón es la que acabas de hacer. ¿Qué es abuso sexual? Hay múltiples definiciones que surgen a partir de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF u otros grandes centros de estudio a nivel internacional en cuanto a temas de infancia refiere. Para buscar una definición sencilla y básica, quiero comentarles que abuso sexual son todos los comportamientos o interacciones, por supuesto, de índole sexual que tiene un adulto sobre un niño, niña o adolescente. Son comportamientos sobre los cuales la víctima no tiene la posibilidad de consentir, de decidir, porque esta posibilidad le es negada o porque no tiene la capacidad de hacerlo, porque no entiende. No tiene la posibilidad de entender qué está pasando en este escenario y estas cosas que están sucediendo, no sé qué son. De tal manera que este definir como comportamientos no interacciones nos lleva a muchas formas de violencia sexual que puede suceder con contacto físico a través de los tocamientos, de la penetración misma, pero también que puede implicar otros comportamientos que no necesariamente tocan al cuerpo, obligar o exponer a un niño a ver pornografía, obligar o exponer a un niño o niña o adolescente a ver cómo otra persona tiene relaciones sexuales o alguna práctica de índole sexual, por ejemplo. El compartirle a través, por ejemplo, de redes sociales, de WhatsApp, fotografías o imágenes pornográficas como una invitación abierta a iniciar de manera temprana su sexualidad, sin que tenga la capacidad todavía para ello. Todo este tipo de comportamientos abarcan lo que es el abuso sexual infantil. Bien, pues yo creo que este preámbulo nos permite para entrar en esta pregunta. ¿Cómo evitamos el abuso infantil, el abuso sexual infantil? Es decir, ¿qué acciones puntuales, Paola, podemos tener como regla para evitar esta situación? Mira, lo primero, Ruth, y a todas las personas que nos están escuchando, lo primero es entender el delito. Sí es necesario entender el delito y entender que sí se puede prevenir o lograr una detección temprana. Mencionaba las diferentes formas en que se puede presentar el abuso para precisamente aclarar que esas estrategias de prevención arrancan por conocer el cuerpo. Es decir, hablar con los niños y niñas cuando les estamos enseñando.
tú que eres docente, cabeza, hombro, rodillas y pies, ¿cierto? Cantamos y nos divertimos contándole algunas partes del cuerpo, pero nos cuesta hablar del pene, de la vagina, de la vulva, la Y algo cola, el importante, pecho. Paola, decirle a las partes por su nombre, tal cual son. Así es. Es el Por primer eso, punto. por eso lo digo. Nos cuesta reconocer, hay niños que nosotros como fundación hacemos actividades en instituciones educativas, hablamos con los niños y les decimos, cuéntame cuáles son las partes del cuerpo. Y empezamos a hablar de las partes privadas y de las áreas genitales. Los niños ni siquiera saben cómo se llaman las partes de su cuerpo, porque a veces dicen el pipí, la chichi, el asterisco, el bombón, el pirulito, la La galleta. galleta. Ni siquiera son capaces de hablar de su cuerpo, pero esto no es porque los niños no quieren, esto ha sido a partir de la enseñanza que hacemos en casa. Empecemos por reconocer nuestro cuerpo, nombrarlo de la manera correcta y poner límites, límites que empezamos a respetar desde casa, es decir, los papás, si decimos nadie debe tocar tus partes privadas, es nadie. No quiere decir que yo como mamá, que yo como papá tengo ese permiso o ese derecho. No, desde temprana edad podemos desarrollar habilidades de autonomía en nuestros hijos para que empiecen, por ejemplo, desde temprana edad a bañarse solos, a que cuando entren al jardín ya tengan la posibilidad de con supervisión, no digo que los dejemos solos y nunca más, no, con una supervisión, es decir, mirar, estar pendiente cómo se baña, acompañarlo, instruirlo, por ejemplo, en el momento del baño, en el momento en que dice chichi, popo, corre, ¿cierto? Decirle, puedes empezar y tú puedes aprender a hacerte aseo en tu cola. Me hace recordar un ejemplo que doy mucho en charlas con papás y es, en ocasiones le decimos al niño como te ganaste tu tiempo libre, tienes tu espacio para jugar media hora, Ujú. pero entonces en su espacio de media hora empezamos a decirle, por favor me traes esto, ve a la tienda y haces esto otro, ven, es que me puedes ayudar con esto en la cocina. Y mira que desde ahí, por ejemplo, no estamos respetando justamente esos espacios libres donde el niño empieza a desarrollar como esa conexión con cosas que le gustan. El trabajo yo creo que es más efectivo cuando trabajamos con familias y con niños, enseñarles cómo entre ellos pueden buscar actividades que les gusten en común y que todos en familia justamente logren planear espacios que a todos les guste. Ponemos ejercicios, por ejemplo, en donde los papás puedan proponer que cada mes un miembro de la familia va a planear, no sé, una tarde de cine. Y el encargado pues dice qué van a comer, cuál es la película, organiza la sala de la casa para que parezca un cine y se va rotando la actividad. Pero también respetar los espacios porque cada miembro de la familia puede tener intereses distintos. Y Mm. creo que hay algo clave y es, si a mí como papá me gusta la quietud y un poco los planes tranquilos, no significa que mi hijo que tiene más energía y quiere explorar, salir y demás, tenga que ser igual a mí. Entonces, ¿cómo equilibramos mi gusto personal, pero también con actividades Ya. en familia? Otro factor clave es el abrir espacios de comunicación en familia. Lamentablemente creo que es de las cosas que más contribuye a que desde muy pequeños empecemos a tener dificultades y es no tener un espacio donde yo pueda expresar lo que me incomoda, lo que me duele, lo que me entristece, incluso lo que me pasó. Ujú. Muchas veces llegamos a casa, le contamos a mamá o a papá o a quien esté en casa que tuvimos un mal día y Ujú. de pronto no se le presta atención, papá o mamá sigue en el computador, en el trabajo, o le dice no es para tanto y no, necesitamos un espacio donde si yo te cuento algo que me dolió, tú me puedas escuchar, me puedas preguntar más por eso y darme esa sensación de calma. También un espacio en donde incluso si yo te digo algo que no sé, me pasó en el colegio, tuve una dificultad con otra persona, no salga regañado por contarte, sino lo contrario. Si yo te cuento, que pueda recibir una respuesta de ayuda para que De yo me vuelva confianza, a ¿no? contarte. Ujú. Muchos papás o cuidadores nos preguntan, ven, no entiendo por qué el niño nos miente.
Y la primera pregunta que les hacemos es, ¿qué pasa cuando el niño dice la verdad? Y nos encontramos que muchas veces cuando el niño dice la verdad, es castigado por decir la verdad. Ujú. Entonces, claro, la verdad a veces duele, molesta, pero yo creo que lo que más se debe valorar es eso, tener ese espacio donde confías en mí, listo, me molesta, pero vamos a solucionar juntos, te ayudo, así sea un problema que yo no considere tan importante, pero que para mi hijo, para ese niño, para esa niña, sí lo es. Tú nos has dicho dos cosas claves que me parece, voy a recapitular acá para dejar el mensaje. Una es los tiempos en familia compartidos que sean de reconocimiento de los intereses de cada uno, porque a veces los papás con nuestras actividades y nuestros afanes llenamos la agenda de nuestros niños por lo que creemos a nosotros que les va a servir, más no por los intereses de ellos, ¿cierto? Entonces, ballet, violín, taekwondo, una cantidad de cosas y el niño no está interesado en nada de eso y creo que hay que empezar a pensar en eso como su salud mental también, ¿no? Cosas que a él le gusten y sean de su interés, no lo que nosotros desde la visión de papás a veces creemos que va a ser lo mejor para ellos. Y un segundo aspecto que toca es la comunicación como ese espacio de confianza, de apoyo, pero de aceptación también, ¿cierto? Por lo que tú dices, por más que sea cruel la situación, pues que nuestros hijos sientan que pueden llegar a nosotros, ¿cierto? Con la situación que se les presenta. Juan José, si cultivamos esa salud mental con estas actividades que tú nos has mencionado hasta ahora, ¿cuáles son los primeros auxilios que cada uno debemos tener en cuenta para tener una buena salud mental? O sea, danos unos tips así rápido de esos primeros auxilios. O sea, debes cuidarte en esto y en esto. Bueno, de acuerdo, yo creo que una primera herramienta, un primer auxilio cuando nos sentimos tan bien tiene que ver con revisar y cuidar de mis relaciones. Y de mis relaciones hablo de pareja, de amigos, incluso familia, porque muchas veces justamente el que yo perciba que mi salud mental no está tan bien tiene que ver con cómo me estoy relacionando con los demás. Por ejemplo, si de pronto no estoy encontrando un espacio donde pueda contar las cosas, sino por el contrario me estoy callando mucho, o de pronto un espacio en donde cuando hablo salgo peor de regañado y me siento peor de lo que me sentía antes de hablar. Varios métodos o varias estrategias para construir cultura de paz. Nosotros hablamos de la paz positiva, que es la paz por medios de paz. No es la paz que se impone, no es la paz que es violenta y que dura poquito, que es un tiempo entre guerras o un tiempo para esperar un conflicto mayor, sino la paz positiva se construye por diferentes estrategias. Nosotros creemos que existe una que es muy importante para nosotros, que es la que hemos escogido abanderar y abrazar, que es la educación para la paz, tanto a nivel escuela, que creo que por eso tiene tanta pertinencia en este programa, y a nivel familia. Y también existen otros métodos o otras estrategias que son la resolución de conflictos libre de conflictos, la mediación, hay otras estrategias como el periodismo para la paz, y nosotros principalmente le hemos apostado a construir cultura de paz por medio de la educación, porque nosotros sabemos que al final dentro de un contexto de violencia, el que jala el gatillo es una persona detrás de esa pistola. El que aplasta el botón para detonar alguna situación, alguna bomba, cualquier situación de violencia, es un ser humano, es una mente y un corazón. Y nosotros vamos mucho con el sentido de María Montessori, que es construir la paz desde la mente de las personas, porque si en la mente de las personas erigimos los baluartes de la paz, que es el preámbulo de las Naciones Unidas, de la UNESCO, pues sabemos que ahí podemos construir verdaderamente una nueva era, ¿no? Donde resolvemos nuestras diferencias por vías pacíficas. Y me gustaría también agregar como nuestra visión desde la carrera, desde nosotros como juventudes, es que hoy en día nos enfrentamos a un mundo muy diverso, lleno de violencia. O sea, realmente
lo que estamos platicando también pues en nuestra concentración de cooperación internacional para el desarrollo con nuestros diferentes profesores es justamente como hoy en día tenemos como un escenario muy desalentador, por así decirlo. Entonces nosotras encontramos en La Paz esta esperanza de construir un mundo mejor y no nada más en palabras que se escucha muy bonito, sino en acciones, ¿no? Y cómo normalmente los seres humanos solemos echarle la culpa al otro diciendo como, no, es que no hay paz por tu culpa, ¿no? O sea, como que somos muy buenos apuntando el dedo. Entonces, responsabilizarnos de la creación de una cultura de paz y una construcción de paz es lo que nos va a llevar el día de mañana a tener un mundo mejor. Entender que también la paz se construye a nivel individual para llevarla a la colectividad es clave para esta construcción de paz. Bien, yo quisiera decirles que pues celebramos que a pesar de un panorama desalentador, existen jóvenes como ustedes comprometidas con esta labor de la paz, con esta construcción de la paz, porque como bien Narcedalia lo decía, también la educación, hay un punto importantísimo. Desde las políticas educativas de los países hay un gran empeño en la formación para la paz y se plantean algunas acciones desde lo escolar. Podríamos pensar que desde allí el llamado es a pensar que cada uno de nosotros, cada miembro de una sociedad es parte de la construcción de paz de la sociedad y se empieza desde pequeños, indudablemente, desde esa gestación, desde ese momento de espera de un hijo, ¿cierto? Que trae esperanza, que trae una simbología de la paz, ¿cierto? Pero que empieza allí en los primeros años, en la primera infancia. Desde su experiencia, ¿quiénes son los actores con más incidencia para convertir la paz en una realidad en nuestra sociedad? Bueno, nosotros consideramos que normalmente el gobierno es el que tiene que ser el responsable de que construir la paz y tener como que este sentido de que crear las políticas públicas y todo, y sí es correcto, pero pues ahorita vemos que el papel de la sociedad civil es muy importante a través del activismo y también pues es importante mencionar que hay muchas organizaciones no gubernamentales a nivel local, estatal, y nacional e internacional que tienen mucha importancia en estos ámbitos de construcción de paz. Entonces no podemos simplemente como que apuntar al gobierno o esperar, no sé, como que muchas situaciones que dependamos de eso cuando nosotros mismos como sociedad podemos empezar a trabajarlo. Y también en el sector privado, pues antes no figuraba mucho como que en este esquema de la construcción de paz, pero pues ahorita vemos como que mucho involucramiento en esta área y más allá de pensar en actores o que tienen mucha incidencia o no, pues es importante como que ver la forma en que todos podemos cooperar, tanto gobierno, empresas, nosotros como individuos, y así construir este sistema, pues es lo que buscamos de no violencia para, no sé, también conformarlo y llevarlo a las familias, a, no sé, a nuestros vecinos, a todos para estar como involucrados y poder tener como esta construcción y estos actores y no simplemente como lo decía Carla, de que, ay, no, es que esta persona y no, nosotros no somos responsables, sino que involucrarnos todos. Cinco años, entre 5 y 6 años tal vez, cuando comenzó a presentar esta situación, fue producto de una situación, y yo aquí quiero contar algo que es muy importante para las familias. No siempre nos damos cuenta, sucede en entornos familiares seguros, sucede en una reunión familiar, en la casa de la abuela, del abuelo, en la casa paterna, en donde los vecinos. O sea, hay muchos lugares en donde puede ocurrir esta situación y en donde el abusador pues planea y organiza todo para que nadie se dé cuenta. Y en esta edad que yo tenía, pues es muy difícil para un niño identificar que te está siendo víctima de abuso. Pues lo primero que tú empiezas a entender es que claramente no está bien, que no te sientes cómodo, que te sientes vulnerable y maltratado con lo que está sucediendo, pero que no encuentras las palabras para explicar
y decir yo estoy siendo abusado y maltratado. En mi caso yo lo entendí cuando estaba más grande, tal vez en mi adolescencia, que ya empecé a hacer un proceso psicológico y en donde tú empiezas a descubrir pues que realmente se trata de un abuso físico, sexual además, y que pues eso tiene una repercusión. En el momento en que yo lo viví, pues no era consciente de eso, era algo que me incomodaba, que me generaba pues sensaciones negativas de tristeza, de llanto, de dolor, de no querer jugar, de no querer realizar las actividades cotidianas de un niño, de aislarme, pero pues que no tienes la noción realmente. Entonces yo quisiera hacer aquí un primer llamado a los padres y es que cualquier situación extraña que noten en sus hijos, cualquier cambio de temperamento, cualquier cambio de actitud, cualquier cambio en la alimentación, pues es muy importante identificar de dónde proviene y qué está pasando para que nuestro niño o niña esté teniendo esta conducta diferente a lo que nosotros conocemos, porque esa es la primera situación de llamado de alerta que uno tiene como niño víctima. Si cambia algo en nosotros, y yo siento que cambia tu visión de vida también, porque tienes que envolverte en una situación que no entiendes, que además biológicamente pues tu cuerpo no está preparado y que también es importante decirlo, no siempre hay lesión. Nosotros pensamos que siempre que hay un abuso sexual, pues vas a ver sangre o vas a ver algún cambio físico en la niña o el niño. Y no siempre es así. No siempre hay una lesión biológica o una evidencia que nos permita ver que hay un abuso. Entonces, por eso es tan importante estar pendiente de esas actitudes, palabras o acciones que tienen los niños para identificar que algo está pasando y que definitivamente pues, nos da una señal de alerta para cobijar a este niño y poder apoyarlo en el proceso que esté viviendo. Hay algo que yo quiero preguntarte. Cuando conversábamos acerca del tema, tú decías, primero aquí nos dices el estar alerta a los cambios que manifiestan nuestros niños, pero también cuando las dos charlábamos, hablábamos de esa situación que no hay herramientas. Tú en ese momento estás siendo vulnerado y como niño no entiendes qué está pasando, ¿sí? Cualquiera podría decir, ¿cómo es que no te diste cuenta? Decirle a un niño, pero el niño en ese momento tiene una confusión entre ese amor de probablemente la persona cercana, ese cuidado de la persona cercana y la situación real que está ocurriendo. Sí, tú me hablabas de eso y me decías, sí, no hay herramientas porque tú como niño no las tienes, tú estás confundido y tú dices, vengo a darme cuenta de la situación de adolescente. Vengo a darme cuenta que esto no es normal, que no es una relación normal, ¿cierto? ¿Qué herramientas crees tú que podríamos con los niños trabajar para poder hacer esa distinción, para decirles aquí hay algo que no es normal y no está bien? Pues exactamente, cuando tú eres niño es muy difícil identificar esto, más cuando es de una persona cercana. En mi caso fue producto de un familiar y entonces el abusador en este caso, pues ellos usualmente hay un factor de manipulación muy grande en donde está, esto hace parte de cómo se quieren las personas, esto hace parte del amor. Y viene un mensaje confuso para los niños porque pues sí, evidentemente es una persona cercana. Muchas veces los papás nos dicen, tienes que saludarlo de beso, abrázalo porque es una persona cercana. Entonces, pues hay una confusión muy grande. Pero yo creo que una herramienta muy poderosa, primero, es realmente que se practique desde casa que a los niños y a las niñas no debe tocarles absolutamente nada, ni siquiera papá o mamá, ¿cierto? Y que desde esto empieza esa prevención, que realmente yo tengo un concepto como niño que nadie debe tocar mis genitales, que nadie debe darme besos en la boca, que nadie debe acariciarme si no me estoy sintiendo bien. Otro segundo factor es escuchar a nuestros niños, porque muchas veces por parte del abusador hay una manipulación de no te van a creer, no eres mentiroso, es tu culpa, te van a juzgar, te van a castigar, te van a pegar. Y pues uno en medio de su inocencia cree que todas estas cosas son ciertas.
Bueno, por ejemplo, desde el parto me enfoqué mucho en la parte de la mamá, pero tiene muchísimos beneficios para el bebé el hecho de nacer sin anestesia, el hecho de que se le pegue inmediatamente a su mamá, el hecho de que tenga un corte de tardío de cordón umbilical, porque recibe muchos beneficios, ¿no? Es para su vida ya, o sea, el tomar lactancia materna. Cuando yo empecé a ver todo lo del parto humanizado, también me di cuenta de los beneficios para mi bebé, o sea, era un ganar-ganar por todos lados para las dos, en este caso para mi niña, ¿no? Por eso, desde ahí yo creo que me empezó mi camino en la crianza respetuosa porque quería que tuviera las mejores oportunidades. Como papás, pues yo creo que todos tenemos ese anhelo de generar un impacto positivo, ¿no? En nuestros hijos y que sean mejor de lo que nosotros podemos llegar a ser. Yo ya tenía un camino recorrido gracias a la crianza de mi papá en todo lo que son derechos humanos, en pues superarnos a unos mismos, a que no nos detengan las circunstancias de la vida además. Entonces, pues ya me había puesto a investigar muchísimas cosas, ya había pasado por muchos procesos, yo tuve una infancia muy complicada, donde debido a, pues, conflictos familiares y diferencias de perspectiva de la crianza, que bien mencionaba hace rato, cuando los papás no están de acuerdo, sí hay un choque, ¿no? Y yo tuve dos tipos de crianza muy diferentes. Entonces, la parte no tan bonita de mi crianza me llevó a tener muchos problemas emocionales y físicos y esto me hizo, pues, querer hacerlo mejor, ¿no? Y de ahí empieza ese camino, además de que, pues, un interés muy personal que ya no tuvo nada que ver con mi crianza es el tema del bienestar y el consumo responsable. Yo ya tenía un camino recorrido en la investigación de los productos que pueden impactar positivamente nuestra calidad de vida, los hábitos de alimentación, los hábitos de consumo, las neurociencias, que son muchas cosas que a mí me llaman la atención. Como ya tenía toda esta investigación, pues quise aplicarla a la crianza de mi bebé. Y claro, pues te das cuenta de que es todo un mundo y que es literalmente un trabajo de cada detalle, que a veces parece que somos súper exagerados, pero te das cuenta cómo cada decisión que tomas puede impactar en esa vida, ¿no? Y en esa formación de un ser humano, sobre todo en los primeros 5 años de vida de un ser humano, esas decisiones de acompañamiento, de alimentación, de a lo que se le expone, lo que se le enseña, cómo se le habla, tienen un impacto en toda su vida. Y has unido ese campo de la crianza respetuosa con el consumo consciente y responsable. Yo quisiera que tú nos contaras, porque yo veo una articulación allí en esos dos temas para ti. Quisiera que nos contaras al respecto, porque sé que promueves todo ese consumo consciente y responsable, pero al lado también de los productos o de los espacios que se crean para tu hija. Sí, o sea, por ejemplo, yo antes de ser mamá ya había iniciado un proceso de investigación personal sobre lo que es un estilo de vida saludable, porque yo veía que teníamos como una idea muy errada, por ejemplo, a nivel alimentación, de que ser saludable es solamente estar a base de lechuga y demás, y yo había pasado ya por un proceso en donde querer ser consciente y me volví vegana y tuve diferentes afecciones de salud. Entonces empecé a investigar muchísimo sobre lo que era nutrición, la microbiota, el segundo cerebro, que bueno, no me quiero poner tan técnica, pero cómo todo esto de nuestra alimentación impacta, ¿no? Y también los artículos de cosmética que utilizábamos en nuestro día a día, cómo afectaban nuestras hormonas, que estaban ligados a muchísimos problemas reproductivos. Yo había tenido durante muchos años de mi vida síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, o sea, traía bastantes afecciones y yo a veces no sabía de dónde venía porque creía que era saludable, entre comillas, y cuando me doy cuenta de todo lo que yo estaba consumiendo en mi día a día, químicos que están prohibidos en otros países desde hace muchísimos años, o que se ha demostrado que, por ejemplo, los aromas sintéticos, las fragancias, cómo interfieren en nuestro sistema endocrino, que eso afecta a muchísimas otras cosas. Entonces yo empecé a hacer una depuración en mi estilo de vida, tanto en la alimentación, de voy a comer de todo, pero voy a seleccionar bien las marcas o los productos que elijo, no por el precio, sino por la calidad de su producto, por la lista de ingredientes. Tuve que aprender a leer etiquetas, tuve que hacer una investigación profunda sobre los ingredientes, el impacto de los colorantes en la salud. O sea, es una investigación enorme
Y cuando empiezo a hacer todos estos cambios y veo pues un bienestar para mí, como mi olfato cambió, mi piel cambió, mi cabello cambió, mi concentración cambió, también empecé a hacer todo un proceso de cambiar mis hábitos de consumo, pero a nivel mental, lo que leía, lo que veía, lo que escuchaba, y todo eso pues fue impresionante a nivel cambio de vida, ¿no? Él es Juan David Luis Tana. El año pasado se graduó del primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Mosier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro, salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente, que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí. Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito. Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir para que pueda llegar. También izquierdo tiene Tailandia para ir a tratamiento, para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me puedas donar 2,000 pesos. Mi enfermedad se llama xenopenia. Es una enfermedad rara. Mi mamá hizo un tratamiento de Tailandia. Espero su apoyo. Gracias. Los quiero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, medicina integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos, 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar,
ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.